una clasificación que lo plantea un autor que se llama Kita, ¿bien? En donde él hace una diferenciación en cuanto a cuando el caso del artista es nacional o es internacional. Y él a partir de eso hace una clasificación, ¿bien? En el cual vamos a analizar en forma individual cada una de ellas. Primero menciona los casos absolutamente nacionales. ¿Y cuándo va a ser el caso absolutamente nacional? Cuando los vínculos de este caso se realicen en un solo territorio, es decir, en un solo Estado nacional. Y obviamente es ahí donde tendríamos que plantearnos que quién lo va a resolver, ¿no? ¿Quién lo va a resolver? Siendo un caso eminentemente territorialista. El juez del territorio. Exactamente, sería en este caso, está bien, el juez del territorio, y aunemos un poquito más, sería en este caso cuál de los derechos sería el que terminaría resolviendo ese caso absolutamente nacional. Exactamente, el derecho interno, el derecho privado interno de ese estado, de ese territorio. Es ahí donde obviamente lo vamos a ver ahora en unos minutos en unos ejemplos. ¿Bien? Bueno, el otro sería el caso relativamente internacional, y es ahí donde obviamente Kita hace mención que en este caso relativamente internacional nace como el caso nacional y que con el transcurrir del tiempo deviene a un caso internacional. ¿Por qué? Bueno, porque se multinacionaliza ese caso, ¿bien? Es decir, arranca como un caso nacional, pero con el devenir del tiempo, de acuerdo a determinadas circunstancias, pasa a ser un caso internacional multinacionalizado, ¿bien? En ese estamos hablando de un caso relativamente internacional. Vamos a ver en el ejemplo para que ustedes puedan poder comprender cada uno de ellos. Cuando hablamos de un caso absolutamente nacional, ¿qué tiene que acontecer? Bueno, ya lo hemos visto en la clase pasada y en la anterior, tanto con la autora Usal como con la autora Medina, ¿no? El tema de los elementos, ¿no? Los elementos que puede llegar a tener para plantearnos cuándo va a ser un caso nacional o parcialmente internacional, ¿bien? Y es ahí donde juegan un montón de puntos de conexión, ¿bien? ¿Cuándo sería como un ejemplo, para empezar a arrancar, un caso absolutamente nacional en un ejemplo? ¿Cómo sería? En el caso que habíamos hablado de la mercancía que se compraba acá en Argentina, que uno era de Córdoba, uno era de Buenos Aires, pero sin que sean extranjeros. Bien. Todo esto acontece dentro del mismo territorio. Bien. Vamos al otro ejemplo, saliendo del ejemplo clásico que acaba de mencionar. ¿Qué sería? Matrimonio celebrado en Córdoba, quiere divorciarse en Salta. ¿Es un caso nacional? Sí, bien. Todo acontece dentro del mismo territorio. Bien. Y ahora, ¿cuándo sería un caso parcialmente internacional? Cuando dos personas que se casan acá, después se van a vivir afuera, Bien. compran alguna propiedad afuera y por ahí alguna de las partes fallece. Nació nacional, pero terminó internacional. Bien, muy bien. ¿Y ahí qué jugaría? O sea, ¿cómo cuál sería la parte o la etapa en la cual se multinacionaliza? Y cuando se van a vivir afuera, justamente, y fallece la parte. Bien, ¿y ahí qué tiene que hacer para que se plantee el conflicto? Porque ahí hablamos tiene que haber un conflicto, ¿bien? Claro. Está bien, narra los hechos. ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Lorena, narra los hechos, muy bien narrar los hechos, pero ¿y cuál sería el conflicto? Y al momento de plantear la sucesión. Muy bien, exactamente. Y ahí estaríamos hablando, como muy bien plantea Lorena, el tema de
¿cómo se llama? El tema de la vocación hereditaria y el tema de los bienes, ¿no? Porque está refiriendo a que los bienes cómo son, o cómo están situados. En dos territorios. En dos estados, ¿bien? Entonces ahí se plantearía dónde se inicia la sucesión, ¿bien? Y si obviamente, como muy bien surge ahí, habla de un caso nacional que obviamente después se transforma en un caso parcialmente internacional, ¿bien? Sí, ya. Parcialmente y usted dijo antes relativamente. Es lo mismo, relativamente, parcialmente lo mismo. Bueno, y la otra sería un caso absolutamente internacional. En ese obviamente nace como internacional, deviene del conflicto en sí como un caso de privatista multinacional, ¿bien? Y ahí obviamente, como muy bien plantea acá, desde su origen nace como internacional, ¿bien? Y sería, por ejemplo, contrato celebrado en la Argentina con cumplimiento en el Uruguay, ¿bien? Las partes celebran un contrato, lo celebran en Argentina con cumplimiento en el Uruguay, entonces estamos hablando de un plazo internacional. Bien. ¿Cuál sería otro ejemplo de caso internacional? Siguiendo con el ejemplo que poníamos del casamiento, Sí. entre las partes sería que una ya sea extranjera. Uno sea nacional y otro Pero, sea, por a ver, ejemplo. para nuestro, igual está bien, no está mal lo que plantea, pero para nuestro derecho no hace hincapié en la nacionalidad del sujeto, de la persona jurídica. del casamiento. ¿Cómo? El último domicilio de uno de los cónyuges ¿El qué? se van a divorciar. Es uno de los cónyuges es extranjero, otro acá. Sí, pero eso no lo hace internacional, para nuestro derecho, ¿eh? Para el derecho italiano sí, quizás, que sea extranjero, para nuestro derecho no. ¿Bien? Parte de que estén en diferentes estados. ¿Bien? ¿Cómo sería matrimonio celebrado en Bolivia, viene y quiere disolverlo en Argentina? ¿Ese es un caso internacional? Si están viviendo acá, tienen un mismo domicilio acá, sí. Muy bien, no está mala la respuesta. ¿Bien? No habla del último domicilio, habla del último domicilio conyugal. ¿Bien? No está mal, digo, porque obviamente usted no sabía cuál es la respuesta, ¿no? Pero el derecho, bueno, ahí tenemos que ahondar un poquito más, que igual se voy a explicar. Cuando se plantea un conflicto, hablamos de dos tipos de conflictos, ¿no? Uno que es el conflicto de derechos y el otro el conflicto de jurisdicciones, ¿no? Cuando se plantea esa situación, obviamente, a ver, ¿qué sería relativamente más importante cuando hablamos de esos dos tipos de conflictos? ¿El conflicto de jurisdicción o de derecho? ¿Qué creen? Arriesguen. El de jurisdicción. Bien, el de jurisdicción. ¿Por qué se plantearía un conflicto de jurisdicción en primer término? Para determinar la validez. Bueno, tiene que ver la validez. Porque después se designa lo que es el derecho aplicable. Muy bien, tiene una relación. Bien. A ver. Se les voy a poner un ejemplo clásico y ahí para más que nada para que ustedes entiendan la importancia que tiene la jurisdicción y el derecho. Ustedes saben que el matrimonio igualitario no está regulado en todos los países y hacemos un ejemplo con Chile. Vamos a suponer dos personas del mismo sexo de nacionalidad chilena contraen matrimonio en la Argentina, vuelven a Chile. ¿El matrimonio ese para el derecho internacional privado chileno es válido o no? Una es esa, la otra. ¿Qué importancia tiene la jurisdicción si se llega a suscitar un conflicto privatista multinacional? Bien. ¿Cómo se podría plantear un conflicto ante la necesidad de contraer matrimonio de personas del mismo sexo? Vamos a suponer que se quiera divorciar. Bien. Entonces, el planteo, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Hablamos de qué importancia tiene la jurisdicción. Acá muy bien habían planteado, muy bien acá, ¿cómo es tu nombre? Sergio. Sergio había planteado el tema de la importancia que tiene en cuanto a qué derecho se va a aplicar. ¿Bien? Bueno, retomando el caso, hablamos de la competencia. En el caso planteado, ¿quién sería el juez competente? Ellos contraen matrimonio en la Argentina, vuelven a Chile y quieren divorciarse. ¿El matrimonio es válido
para el juez chileno? No. ¿No? ¿Por qué? Ustedes saben que todo juez tiene que fundar en derecho, no necesariamente ustedes lo pueden saber ahora, ¿no? Pero ¿cuál sería a simple vista la necesidad de plantearse el no para plantear esta situación? Y que no es válido el matrimonio igualitario en Chile, ¿De acuerdo a qué? ¿Quién lo dijo? la jurisdicción chilena. No. Está bien encarado, pero digamos, no, el resultado final no es el correcto. ¿Cuál sería el fundamento? Que para su ordenamiento jurídico, para su ley interna no es válido. Muy bien, a mí me gusta más. ¿Y sería contrario a qué? No le pregunto a ella, la miro a ella, pero sí en general. Contrario a su qué? a su ordenamiento interno. ¿Qué sería qué? El orden público. Exactamente, muy bien, como dice Sergio, a su orden público internacional del derecho chileno. Bien. Por eso diría que no en principio. Pero nadie dijo que sí. ¿Por qué podría decir que sí? El fundamento. Vamos a suponer que el juez dice que sí. ¿Por qué diría que sí? ¿En qué se apoyaría al sostener que es válido ese matrimonio? Y lo diría sabiendo que es el juez chileno, el mismo juez. ¿Bien? ¿Por qué diría que es válido? ¿En dónde lo podría sostener? En el derecho internacional fuera de ¿En Chile. qué, muy bien, en derecho internacional. ¿En qué derecho internacional? Internacional privado. ¿De qué país? De Argentina. ¿Por qué? Porque se casaron acá. pues. Bien. Pero también, esto no es correcta la asociación que Lorena era tu nombre, ¿no? Sí. Bueno, Lorena, con respecto a ese seguimiento. Pero también convengamos que se plantea una situación muy importante que tiene que ver con qué. Con que la validez del matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración. ¿Bien? Según dice nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y el lugar de celebración cuál fue? Argentina. Y entonces, ¿ese matrimonio para Argentina es válido o no? Sí. Bueno, entonces el juez chileno, ¿qué va a invocar? ¿Qué derecho? La Argentina. Muy bien, que sería el derecho internacional privado ¿de qué país? Argentina. Argentina, ¿me entienden? ¿Lo llegan a entender o a comprender de qué medida puede pasar esta situación en cuanto a que, sabiendo que en dos estados uno regule una institución y en el otro no? Disculpe, Sí, dígame. ¿y el derecho privado argentino sería válido en Chile? No, el derecho internacional. Estamos hablando siempre hablando desde el punto de vista del juez chileno. Sí, Para el juez valida. argentino va a ser válido, obviamente. Ok. Pero Esa estamos pareja hablando de que quiere esa pareja se volvió a Chile. Quiere comprar una propiedad allá y poner el nombre de los dos, porque eran casados. No, lo dicen allá. Pregunta, ¿lo puede poner? ¿Sí o no? No hace falta estar casado. No, pues no está Muy le- bien, Lorena, no hace falta. ¿Por qué? Porque no es condición necesaria. Pueden ser copropietarios y no tener una relación Ok. sentimental. Exactamente, muy bien. Bien ahí la La respuesta. asociación ¿Eh? y la Sí, asociación. pero si como muy bien lo pone, son los dos propietarios, no hay ninguna dificultad. ¿Me explico? Ahora, es diferente para nuestro derecho, que suele suceder, que usted ponga, que vamos a suponer, lo compra uno pero es casado. ¿Bien? No, Inevitablemente no, son los dos para nuestro derecho. Pero allá, como muy bien plantea la respuesta Lorena, lo puede haber puesto los dos en condominio. ¿Bien? Los dos. Ok, Solo, ok. ¿entendés? Compra uno, sería ganancia la casa. Pero allá compra uno. Y la asociación, ahí está. Fallece el dueño y el cónyuge no es cónyuge allá. Es copropietario. No, él No. dice si es que compra solamente uno. Ah, No y no. compra Pero los amigo dos. ganancia, Y no tiene. Y no, porque allá lo Y matrimonio allá no valdría. rige. Ahí, apartamos de ahí, olvídate de lo primero. Bien. Hay una situación. Primero, vuelvo al tema. Se tiene que plantear el tema del conflicto de jurisdicciones. ¿Quién es juez competente? Bien. Si la persona entabla el litigio en Chile, ¿cuál sería el juez competente? El chileno. Bueno, ahora el juez chileno, usted sabe que se puede poner en una posición de sí, en una posición de no. Bien. Y acá dimos las dos posiciones, en el cual cuando va a decir que no, va a decir, bueno, el matrimonio es contrario a nuestro ordenamiento jurídico internacional, porque no está regulado en ese momento el matrimonio igualitario en Chile. Como pasó en el divorcio vincular, usted se acordará que el divorcio vincular en Argentina
fue regulado en 1987 y en Chile fue uno de los últimos países que reguló el divorcio vincular. Hoy por hoy la mayoría de los países latinoamericanos lo tiene y no así, son pocos creo los países que no tienen divorcio vincular. ¿Bien? Pero bueno, voy a esto, ¿no? De que ahí se pone en el juez chileno en cómo lo puede llegar a resolver ese conflicto. ¿Bien? Le doy las dos aristas. En el sentido, y ahora le pongo en otro ejemplo. No todos habrán estado en esa época, estamos hablando del 2010, previo a la sanción del matrimonio igualitario. ¿Bien? Muchos jueces, previo a la sanción de julio de 2010, pedían obviamente que habilitara al juez poder contraer matrimonio en mismo sexo. ¿Bien? Algunos jueces en ese momento decían que sí y otros que no. ¿Por qué dirían que sí algunos? ¿Cómo sería para destrabar esa situación? Pedían la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 172 del Código Civil en ese momento, que decía que matrimonio era que, en ese momento, ¿cómo se considera matrimonio? Entre hombre y mujer. Bien, entre dos personas de distinto sexo. Bien. Entonces, para pedir la inconstitucionalidad habilitaba que obviamente ese juez pudiera otorgar que contraigan matrimonio dos personas del mismo sexo antes de la sanción de la ley. Ahora bien, había otros jueces que decían que no, porque no estaba la ley. ¿Bien? Y cada uno hacía su fundamento. ¿Eso puede ocurrir? Puede ocurrir. ¿Bien? Puede ocurrir. Igual me di cuenta que no nos importa. ¿En qué sentido? Porque lo que nos importa a nosotros es cuando salen de Argentina para allá, a ver cómo se resuelve el tema vincular de ellos. Después, una vez que están instalados allá, bueno, ya. Bueno, pero se le plantea el caso de que no está regulado el instituto allá. ¿Bien? Puede pasar a la inversa, que muchos institutos de acá, perdón, que en otro estado está regulado y en Argentina no. Bien. Le pongo un ejemplo, Gladys, yo siempre lo hablo. La triple filiación. Usted sabe que en el anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, que estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Una de las integrantes de la Corte, que era Hayton de Nolasco, que no está más en la Corte, fundamental y sostenía el tema de la triple filiación. ¿Qué es la triple filiación? No me pregunto usted, si no lo miro usted, pero pregunto en general. ¿Qué sería la triple filiación? Que tiene tres progenitores. No es igual. ¿No? Que tiene tres progenitores, una. El menor. El menor. El menor o la menor. Bien. Exactamente. Tiene un vínculo entre tres personas, ya no dos. No padre y madre. Padre, madre, 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 padre, padre. No. Estamos hablando de tres. En ese momento, obviamente, ese era el anteproyecto y que planteaba esta situación. Con una mirada visionaria, digamos, ¿no? Porque obviamente hoy por hoy se está dando esta situación en varias provincias en donde hay un reconocimiento de una triple filiación. ¿Quién sería la triple filiación en este caso? Por ejemplo, ¿quién? ¿Un vientre subrogado? No se da en el vientre subrogado, no. ¿Entra quién? Una pareja de mujeres Sí. y un padre que es el que pone, digamos, Sí, el padre la otra biológico. parte. Sí. O la otra, Claro, después hablemos de que esto también se da. Padre que lo reconoce al menor, que se desentiende del menor, la pareja, la mujer, tiene otra pareja y su pareja también le quiere poner el apellido. ¿Bien? Y esto también se da hoy por hoy. Pero hace 10 años atrás, obviamente, no se podía, no tenía esa mirada la sociedad en pensar en una triple filiación. ¿Bien? Podría haber surgido, sí, obviamente, y hoy por hoy, sin haber una ley, está algunos jueces de distintas provincias plantean el tema de la aceptación de la triple filiación. Hoy por hoy no está regulado, pero sin embargo el juez se aparta y pondera qué situación ante esta problemática. El interés superior del niño. Muy bien. Si el padre biológico le puso el apellido y tiene un padre, que tiene el padre afín, creo que le dicen, ¿no? Sí. El padre afín, que prácticamente le dice papá también, ¿bien? ¿Cómo puede ser que de quitarle ese derecho de que lleve un segundo apellido de ese padre afín? ¿Bien? ¿Por qué le traigo el caso? Porque obviamente eso no está regulado y sin embargo hay distintos jueces de distintas provincias, hoy por hoy tienen
otra mirada, que esto no implica que el día de mañana esto se regule, ¿bien? Como Hacer la última, sí, sí. ¿Con Estados Unidos cómo es? Porque cada estado tiene su propia. No es el país entero. Es verdad. Cada estado tiene su propia Y legislación. entonces, Porque son estados Unidos. ¿Y cómo hacemos? Por ejemplo, me acordé el otro día del documental de los mormones. no, le pongo otro caso emblemático que yo le pongo acá. Usted sabe que tenemos un argentino cordobés que está hace más de 26 años que le dictaron la pena de muerte. Bien. Estamos hablando de hace más de 26 años que está esta persona, en el cual, obviamente, en la época de Duarte, mandó al doctor Romano para interceder. No se pudo interceder. Sigue vivo esta persona. Los familiares piden que por favor tengan consideración porque al final no hubo una ejecución. Y obviamente está ahí la persona. Bien. Obviamente él está con una situación en la cual tengo presente de que habían cometido un robo con un posterior asesinato y obviamente el juez le dictó la pena de muerte. ¿Bien? La pena de muerte, usted sabe que en la Argentina no es válido. Hoy no es válido. No quita que el día de mañana a alguien se le ocurra plantear la pena de muerte, pero hoy por hoy no es válido. ¿Bien? Sin embargo, en otros estados sí. ¿Bien? En otros estados árabes permiten tener 2 mujeres o 3 mujeres, y acá no. ¿Bien? Creo que en algunos estados de Estados Unidos se permite esa situación de tener, no ser 2, sino ser 3. ¿Bien? Los mormones tienen 7 mujeres. No lo sabía yo. Sí, ¿Sí? en Utah está. ¿Ah, sí? No lo sabía. Y lo que yo decía, viene un mormón para acá, porque quiere vivir acá. Sí. Si trae toda la familia. Ahí qué pasa. ¿Cuál sería el conflicto? Sí, legislación. No, a ver. No, espere. Para acá. No, espere. ¿Cuál sería el conflicto para que podamos analizar un caso de un privatista multinacional? Termina acá, que Tiene propiedades acá y fallece. A vivir. Pero ¿y cuál sería el conflicto? Que venga a vivir no es un conflicto. Está viviendo acá, tiene Tenemos un montón propiedades. hoy por hoy de la colectividad venezolana, rusos que vienen acá y no sabemos un conflicto de un privatista Si multinacional. fallece el En marido. orden público. Vamos a ver, ahí va, fallece la pareja. ¿Y quién es la primera mujer? La que. Muy bien. Y ahí tendremos que analizar que primero si es válido o qué cosa. El matrimonio, muy bien. Y ahí ¿qué se preguntaría el juez argentino? No le pregunto a él, pregunto en general, lo miro a él, pero pregunto en general. ¿Qué se preguntaría? Ahí estaría. Primero, Legítima y todo eso. ¿cómo? No, vamos previo a eso. Primero tiene que resolver, igual eso los adelanto, esto es una cuestión previa, resolver una cuestión previa, preliminar, para ir a lo principal. Usted acá tiene que analizar, primero y principal, si es válido o no el matrimonio, para determinar qué, posteriormente, si es válido el matrimonio o no. ¿Qué se determina? Si El tiene derecho que... aplicado. competencia. No. No, tiene el derecho sucesorio. Ahí lo dijeron. ¿Quién? Vocación hereditaria, exactamente. Bien. ¿Quién tiene vocación hereditaria? Bien. Ahora bien, previo a eso, vamos al tema de que en el análisis hablamos de que si es válido o no es el matrimonio. ¿Qué diría el juez argentino? Y la validez del matrimonio, de un matrimonio celebrado en extranjero, se rige por la ley del lugar de celebración. ¿Dónde se celebra ese matrimonio? Y para allá es válido. Entonces va a ser válido. Bien. Ahora tendría que determinar muy bien que alguien lo dijo por ahí delante el tema de la legítima, ¿no? ¿Quién hereda? ¿Todos heredan de forma equitativa o no? No sé. Bien. Nos tendremos que remontar al derecho de ese estado de Estados Unidos para ver qué le corresponde a cada una de ellas. Bien. Calculo yo que para mí, sin saber, no debe haber diferenciación. O sea que acá cada cosa es del que lo trajo y. O del que No lo pidió, necesariamente, espera. y- No necesariamente, y ahí vamos. Se arreglan. No, para que pueda llegar a entender. La hablamos ahora en abstracto. ¿Bien? Cuando se plantea un conflicto de un privatista multinacional, ¿qué va a pasar? Primero usted tiene que ver si en ese conflicto con ese Estado hay una convención internacional o un tratado. ¿Para qué?
Porque si si rige un tratado, una convención, en ese caso, ¿qué va a pasar? Lo va a regir ese tratado, esa convención. En el caso de Chile, que le planteé el matrimonio, no hay tratado con Chile. Lo cual, ¿qué va a regir? Si no hay tratado o convención, ¿qué rige? El derecho interno. Tendríamos que ir a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, las normas del derecho internacional privado. Y ahí nos va a indicar cómo se va a regir. ¿Qué dice? Matrimonio celebrado en extranjero se rige por la ley del lugar de celebración. ¿Se celebró en Estados Unidos, vamos a poner en Ohio? Bueno, será por ese estado, bien, que lo termine resolviendo. ¿Por qué la importancia del conflicto de leyes y conflicto de intereses, conflicto de jurisdicción? Obviamente, ahí estará en juego usted me puede decir, bueno, que también tiene que ver con la etapa procesal, ¿no? Y esto también lo pongo en juego al tema de la jurisdicción para que también ustedes puedan llegar a entender. Usted sabe que en el 2020, hace 5 años, falleció Maradona. Y Maradona tenía bienes en otros estados, ¿sí o no? Sí. ¿En dónde? En Dubái. En Dubái. Italia. Muy bien, ¿qué más? Dubái. En Dubái. ¿Se acuerdan del cargamento, del container que supuestamente tenía en Dubái? ¿Qué más? En Estados Unidos, supuestamente, previo había un litigio, ¿se acuerdan? Con la ex mujer con respecto al tema de los departamentos. ¿Bien? Y en Argentina. ¿Bien? ¿Se acuerdan que en un comienzo lo habían interpuesto la sucesión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, ¿Qué dijo el juez? Le correspondía a provincia, ¿no? ¿Por qué? Porque era el último domicilio del mismo. Muy bien. ¿Y cuál era el último domicilio causante? Si no me equivoco, era San Isidro. San Isidro, exactamente. Bien. Ahora bien, en la pregunta, para que usted pueda entender también, es, él tenía hijos italianos. ¿Podría hacer la sucesión en Italia? No, porque la sucesión se hace en el último domicilio del causante, ¿no? Bien, para nosotros. Para nosotros. Pero si el hijo italiano lo quería hacer en Italia, ¿lo podía hacer? Sí. ¿Le convenía hacerlo en Italia? ¿Por qué no? Muy bien, él no. Sí, pero ¿por qué no? Porque le iba a tocar los bienes de Italia, ¿no? ¿Y qué había en Italia? Había algo más que por eso no lo hacen en Italia. Deudas, exacto. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Deudas había. Entonces no le convenía. ¿Bien? Por eso todos se ponen de acuerdo y lo hacen acá en Argentina, habiendo bienes dispersos en todos los estados, en varios estados. En Cuba también se hablaba de que había bienes. ¿Bien? Pero había una deuda enorme del fisco de Italia. No lo iban a hacer nunca en Italia la sucesión. ¿Bien? Sin contar lo importante que tiene que ver el derecho intelectual, ¿no? ¿Se acuerda que en vida, se acuerda que había un testamento que había hecho Maradona en su momento? ¿Y a quién le ha dejado ese testamento como beneficiaria? ¿Se acuerdan? No. No. A las 2 hijas le había dejado. ¿Y qué pasó en el medio? Hubo una pelea entre el padre y las hijas. ¿Y qué hizo con ese testamento? ¿Lo revirtió? Lo revocó el testamento. ¿Bien? Al revocar el testamento, ¿qué pasó? ¿Habilitó a qué? A una generalidad. A habilitar una sucesión ab intestato. El juez tiene que determinar quién va a ser los herederos. ¿Bien? Profe, Los herederos. pero- Sí, dígame. Pero si dejó a las 2 hijas y tenía como 5, igual es válido. En ese momento le había dejado a las 2. Bien. Tenga en cuenta una cosa, que en ese momento, cuando es ese testamento, no había reconocido a 2 hijos. Ah, Y después apareció el tercero, que es un chico, Claro. con Verónica Ojeda, que tiene una discapacidad. En ese momento no estaba el hijo menor. Ah, Bien. Pero tampoco había un reconocimiento de los dos Los hijos anteúltimos de- hijos, sí. bien, de parte de Maradona. Es ahí donde se arma también el conflicto, porque obviamente, según en ese momento, plantea que Maradona no iba a reconocer a los hijos. Cuando lo reconoce, obviamente tiene un conflicto con las hijas, bien, y sin contar obviamente el Departamento de Estados Unidos, en el cual obviamente hubo un litigio en ese momento. ¿Bien? ¿Por qué traigo el caso? Para que usted vea que también se puede plantear desde otra mirada, ¿no? En cuanto a cómo se puede llegar a resolver un conflicto cuando hay bienes dispersos en diferentes estados. ¿Bien? Y obviamente la importancia que tiene el tema del conflicto de jurisdicción y el conflicto de leyes. ¿Bien? Porque el derecho argentino no va a resolver lo mismo quizás que el derecho chileno o que el derecho internacional privado norteamericano. ¿Bien?
En eso radica el tema de la diferenciación. ¿Bien? Sí, dígame. Con respecto a esto de que usted decía de diferentes legislaciones, ¿no? Sí. Como uso, por ejemplo, el matrimonio igualitario, yo tengo otra duda con respecto a la adopción. Sí. Acá en Argentina, bueno, es bastante restringido, ¿no? El tema de la adopción. Y veo que mucha gente adopta niños, por ejemplo, en Haití, bebés. Le comento una cosa, que el Día del Niño, el domingo pasado en La Nación, yo no sabía que sacan todos los domingos, Día del Niño, publicación en el cual varios chicos sacan una carta en el cual dicen su intención de que quieren que lo adopten. ¿Bien? Estamos hablando de chicos mayores de 10 años, 10, 14, 15, que no hay una mirada de la sociedad en adoptar a esos chicos. ¿Bien? Algunos de 16, 17 años con obviamente problemas y otros sin problemas, ¿no? Y ahí no, que tampoco lo sabía, ponen abajo obviamente hacia dónde se tienen que dirigir y plantean la necesidad que no necesariamente tiene que ser, vamos a suponer que yo lo quiero adoptar, me llevo un caso de Mendoza, ¿no? De un chico de 17 años, que yo tenga que vivir en Mendoza, ¿me explico? O sea, cómo es tan laxo en el sentido de que obviamente necesitan una familia. ¿Bien? ¿Y hacia dónde ibas? No. Eso cuando uno adopta un bebé en Haití, por Sí. ejemplo. Pasó, ¿se acuerda cuando hubo el terremoto en el 2010? Sí. En el cual había un caso emblemático que obviamente había gestionado el trámite y pasó ese terremoto y obviamente la madre pidió intervención del Estado argentino para agilizar. En el caso de Haití, usted tenga en cuenta que el trámite es administrativo. Ella directamente con el centro se conectó, no pasó por un juez, ¿me explico? Pero porque lo habilita ese Estado, ¿me explico? Que acá no, obviamente acá hay un proceso de guarda, hay un seguimiento personalizado, después de la guarda viene la adopción, ¿bien? Sí. ¿Eso cómo se valida después esa adopción acá? ¿También es una situación? Bueno, ahí está, sí. Si se plantea un conflicto, obviamente, ¿no? Tiene que plantearse el conflicto, no porque necesariamente esto sea adoptado o adoptado, va a ser un caso internacional. O sea, la persona no tiene que especificar que adoptó un hijo. Claro, como me preguntaban la nacionalidad, todo chileno viene a Argentina, no, ya por el mero hecho de ser chileno no es el conflicto y un privatista multinacional. Tiene que plantearse algún conflicto. ¿Bien? Igual se lo adelanto, hay un caso que se llama el caso Grimaldi, estamos hablando del año mitad del siglo pasado, en el cual en ese momento la adopción no estaba regulada en Argentina, la adopción, no la adopción internacional, ¿bien? Y una persona adopta en Italia, que era válida en ese momento, ¿bien? Él fallece y se plantea una situación en cuanto a si es válida o no esa adopción para nuestro derecho, pero lo adoptó en ese momento en Italia, cuando era válido. ¿Bien? Esas cuestiones se plantean. ¿Ah? Profe, Sí, dígame. respecto a eso del caso de Haití, me hizo recordar, no sé si usted lo conocerá, cuando fue el terremoto, de Estados Unidos adoptaron una criatura. Sí. Supuestamente los padres habían muerto. Aparentemente la madre sobrevive y estuvo buscando un montón de tiempo a su hija. Sí. La encuentra que la tenían en Estados Unidos haciendo videos de TikTok. Ella planteó el tema que se la devuelvan, pero a la final no. Bueno, ahí se la sería devuelven. un caso internacional, sería una restitución de menores, ¿no? Pide la restitución porque obviamente ella es la madre biológica. ¿Bien? ¿Dónde estaba la Y fue en con Estados Unidos. en Estados Unidos, fue cuando fue lo del terremoto de Haití, la dieron a la madre por muerta, encima después la madre tuvo que alegar que estaba viva en realidad, pero me parece que al final no se la dieron, porque ya habían pasado como 5 años cuando la encontró. Bueno, hay un tiempo también para pedir la restitución según nuestro derecho. No sé cómo será el derecho de Haití, si hay un tiempo o no, si hay regulación con respecto a la restitución internacional de menores o no, eso lo desconozco. ¿Bien? Tendría que haber. ¿Bien? Obviamente lo tiene que pedir. No lo sé si lo pidió o no. No lo sabemos. Lo pidió. Después lo busco bien última, después lo traigo. No me Bueno, acuerdo pero bien. ese es también un caso internacional para el derecho internacional privado haitiano, ¿bien? En el cual obviamente, y es un tema de restitución, es un tema que lo vamos a ver acá, ¿bien? Que eso también no se plantea, ¿no? La desaparición física de menores en la Argentina, más que nada en los países limítrofes que se está dando, ¿no?
el caso Loan el año pasado, en Corrientes, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido que se lo trae la tierra? Bien, dígame. ¿Eh? Es un tema re amplio, digamos, que ustedes y los niños grandes no consiguen adoptantes, la gente quiere adoptar solo bebés. Bueno, y ahí surge otra situación que la sociedad argentina... Enfermedades tampoco los adoptan. Está bien, pero ¿qué pasa con el tema de los menores? Apareció la llamada subrogación por maternidad. ¿Usted se acuerda del caso de Ricardo Ford? Fue el primero que dio conocimiento al tema de la subrogación por maternidad. Sus hijos, 2 hijos nacieron en Estados Unidos, los 3 con subrogación por maternidad acá en Argentina. ¿Y se acuerda cuando falleció él en Argentina? ¿Qué problema se había planteado? La madre biológica va a venir a reclamar. ¿Y vino a reclamar? ¿Por qué? ¿Eh? Había hecho un precontrato. Bien, ¿en donde qué decía en ese contrato? Que no tenía derecho a... No tenía ningún tipo de derecho. Y al final obviamente no vino. Bien. Ahí tiene usted otro caso. ¿Ah? Perdón, ahí voy. Voy al tema de la subrogación por maternidad porque obviamente a partir de ese caso y cada vez más hay gente que opta por esa opción, ¿no? Ya no adoptar, ¿no? Sino tener por subrogación por maternidad. Y otra cosa que también esto nadie lo cuente, que también es una realidad, cada vez en Argentina hay menos chicos. ¿Bien? Porque se postergan las parejas, ¿no? Tener un hijo o una hija, ¿bien? Y obviamente esto ya está siendo un tema a discutir en Europa y en Argentina también se está dando. En Saavedra, que no queda lejos, el año que viene van a cerrar 3 cursos de primaria porque no hay chicos en una escuela pública. ¿Bien? El otro día hablando con un médico del Durán me estaba contando que cerraron neonatología y pediatría en la clínica Santa Isabel. Las Flores. Santa Isabel, Las No Flores. estamos hablando de algo privado, ¿Pero cuál? ¿La de Flores? Pero se dedica a otra más. Otra especialidad, Claro. pero ya esa no. ¿Pero por qué no? Porque nada. Hay cada vez menos chicos, es otra realidad. No porque no quieren pagar a los médicos. No, no hay porque- chicos, no hay chicos. Pero hay otra realidad que también no la estamos viendo, que también se da en algunas. ¿Ustedes no ven en la calle gente paseando 2, 3 perros? Iba a decir eso, los perros son los nuevos hijos. ¿No tenemos un presidente que dice que es su hijo? ¿Tiene hijos? Bueno, ¿no? Pero independientemente de eso, la gente también ya optó por tener un perro o un animal. Está bien, yo también lo tengo, ¿no? Pero nos va a pasar en la Argentina al mediano y largo plazo, ya me está pasando obviamente, les cuento esas 2 situaciones que se dan, ¿no? Es que los conceptos también van cambiando. Hoy en día es muy normal escuchar que hay mucha gente que no quiere ser padre. Obviamente, o que posterga a la mujer. Antes la mujer a los 50 años tener familia, ser primeriza, era mal visto. Hoy por hoy es normal, es normal. O el tema de congelar óvulos, la mujer, ¿no? Es muy normal. ¿Bien? Claro, exactamente. Bien. Aparte de los avances tecnológicos que también permiten tenerlo más. Sí, seguramente. Pero al margen de eso, voy a esto de que en la Argentina y en el mundo en particular, cada vez hay menos natalicios. Cada vez nacen menos chicos y chicas. ¿Bien? Sí, mi nene, sala de primer grado, tiene 12,2. Ahí está. Ahora tiene 14, va a tercer grado. Y me pasó eso también, que yo pensaba que yo iba a ser la mamá más grande Sí. del curso, Ah. y en realidad somos todos 40, digamos, Ajá. con hijos de esa edad. ¿En qué barrio va su hijo? El Parque Patricios. Bueno, estamos hablando de Parque Patricio, ¿no? De Palermo, Recoleta, ¿no? Y se va a dar esa situación lamentable y eso en algún momento va a replicar acá también, ¿no? Yo me acuerdo que hace varios años atrás teníamos cursos de 89, 90 alumnos, ahora bajaron muchísimo. Acá también tiene una explicación, Abrieron carreras en otras facultades, venía mucha gente de provincia y obviamente quizá uno que vivía en San Justo se va a estudiar en San Justo, bien, mayor amplitud en facultades privadas, también se da esa circunstancia y esto obviamente repercute en lo que es la facultad. Y no va a estar ajena a que el día de mañana su hijo, cuando quiera hacer una carrera, cada vez seamos menos. ¿Me explico? Va a pasar eso. Ya está pasando. Usted me está dando un ejemplo, yo le doy 2 ejemplos de 2 situaciones totalmente diferenciadoras, ¿no? Y yo siempre pregunto, cuando hablamos de este tema, ¿no? Y miremos nuestro entorno. ¿Tenemos en nuestro entorno familiar chicos menores de 5 años? La mayoría van a decir que no. Profe, Sí, dígame.
sabe que en el curso de mi hijo son todos hijos únicos. Ah, bueno, eso también. Sí. Son todos únicos. ¿Ah, sí? Sí, me pareció rarísimo. Ajá. Yo lo cambié de una escuela a otra porque me mudé más, yo vivo en Moreno. Sí, sí. Iba a una escuela, ponerle privada, pero más de barrio, y ahora va en una del centro de Moreno. Sí. Y ves que son todos egoístas, pero son todos únicos. Sí. Bueno, la sociedad está cambiando y va a cambiar más, obviamente, ¿no? Y encima, bueno, mi nene tiene 8 años. Imagínate que con 8 años ya quedó único. Profe, Ya es raro que una mamá tenga de vuelta un chico de casi 10 años y vuelva a tener otra vez. Como que Sí. son 20 y ahí... Sí, sí, sí. ¿Qué Creo querés? que yo pienso también que la sociedad también cambió un poco y todos entendemos la responsabilidad que conlleva traer una criatura al mundo y por eso yo creo También, que pero hay gente que puede y no lo tiene. Eso también es otra realidad. De Santa Isabel no va una persona que no tiene recursos económicos, va la que tiene, porque paga una prepaga. Y sin embargo, posterga el tener familia por X motivos. Hablemos por X motivos, ¿no? A eso yo voy. Toda la sociedad, ¿no?, es que está concientizada a no tener. Obviamente, sí, como usted me dice, la mujer posterga porque quiere estudiar, trabajo, lo entiendo. Hoy por ahí la mujer ser mamá a los 45 o 50 años también es válido, obviamente. Antes la mirada de uy, no puede ser que tenga. Hoy cambió también la mirada de la sociedad hacia para la mujer con respecto a ese tema en particular. Pero vuelvo a reiterar, se está dando en todos los estratos sociales, ¿bien? Y eso en alguna medida va a repercutir, como está repercutiendo en Europa, en el cual en Fregona, en Italia, no sé si vieron hace 20 días atrás, salió un artículo en el cual, obviamente, una escuela primaria tenía solo 27 alumnos en todos los grados. 27 alumnos. Respecto de eso, yo Sí. estuve viendo, a mí me gusta mucho ver documentales, ¿Ah? y estaba viendo el tema este de Italia, pero A ver. si vos te pones a ver por qué la gente no tiene hijos, por ejemplo, las mujeres si se embarazan, las pueden despedir, no le pagan indemnización, no tienen periodo de maternidad, y entonces si vos tenés que elegir entre tener un hijo o tener tu sustento, ¿qué vas a elegir? Sí. Si no tenés con qué Sí, 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 sí. sustentarlo, ¿entendés? Sí. Vos decís, tengo un hijo y me quedo sin trabajo, no tengo indemnización y no tengo cómo mantenerlo. Así no va a tener hijos nadie. O sea, se quejan de que no hay natalidad, pero tampoco la... Bueno, pero ahí tendría que haber una política del Exactamente. Estado en cuanto a poder fomentar, ¿no? En su momento pasó con China que puede tener un solo hijo y ahora obviamente fomentan a que no, ¿bien? A que no suceda esa situación. Es ahí donde obviamente tiene que intervenir el Estado porque si no va a pasar esta situación, ¿me entiende? El día de mañana en el cual que va a pasar. Y respecto Cada vez de- hay más gente grande y la Argentina está en el puesto 19 en cuanto a personas de más de 100 años. ¿Me explico? Y Uruguay está en el puesto 5. ¿Bien? Es decir, hoy es muy común que una persona tenga 80, 90 años y hasta 100 también. ¿Bien? Antes esta noche se llegaba a esa edad. Mi hijo tiene vivo la tatarabuela. Bueno, ¿me entiendes? Una cosa rarísima. Rarísima, pero sin embargo lo tiene. ¿Bien? Es algo que se da. Bueno, volviendo al... ¿Quería decir algo ahí? No. No, bueno. respecto a lo que ella comentaba de ese bebé que no se lo dieron a la madre en Ah. Estados Unidos, no es tan fácil, o sea, no le dan el hijo a la madre biológicamente por ser la madre, o sea, no tienen esa categoría de la vez que tenemos acá de se lo dan a la madre porque es la madre biológica y hay menos restricciones. En Estados Unidos no importa que sea la madre biológica, prevalece el niño. Entonces es más difícil que se lo den a la madre si las circunstancias no la admiten, no se lo van a dar. Está bien. Pero ahí Acá sabe que... no. No. Por Está bien, eso pero ahí... tenemos chicos que los han matado porque se lo han dado a la madre por ser la madre solamente. Está bien, pero ahí la mirada cuál sería, desde el punto de vista de si la madre es haitiana, la residencia habitual del menor era Haití, lo tendría que haber interpuesto en Haití, no en Estados Unidos. Obviamente, si en Estados Unidos no lo iba a ganar, vamos, no lo iba a ganar, lo tendrían que haber interpuesto desde Haití. Y con respecto a lo que dice Lorena en cuanto al tiempo, hay un tiempo, no, acá hay un tiempo. Si se perdió hace 4 años y no aparece, obviamente no lo puede llegar a pedir, ¿me entiende? También acá hay plazos en cuanto al derecho a la Convención Interamericana sobre la Institución Internacional del Menor, le impone un plazo, ¿bien? También le impone el plazo desde el momento que toma conocimiento para poder realizar
ese proceso de restitución internacional de menores. ¿Bien? Bueno, y bueno, volviendo a esto, ya hablamos del caso parcialmente internacional. El caso internacional ya lo estuvimos dando, ¿no? Todos los elementos tienen que ser internacionales, nace como internacional y obviamente el caso de un privatista multinacional está multinacionalizado. Volviendo al tema del conflicto de ley y el conflicto de jurisdicción, obviamente esto se da en el marco de poder determinar quién es el juez competente y ahí determinar qué derecho se va a aplicar para poder resolver ese conflicto. ¿Bien? Siempre y cuando obviamente se va a tener en cuenta el tema de los tratados. ¿Bien? Si existe una convención o un tratado internacional con ese Estado para ir a ver el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho internacional privado, para ver si me da las herramientas necesarias para dar una solución a ese conflicto y un privatista multinacional. Bueno, con la doctora Vienor, lo que es el unilateralismo, el conflictualismo, ¿bien? Y vamos a ver ahora a grandes rasgos el tema de lo que nos propone con el tema del pluralismo metodológico. ¿Bien? ¿Y esto qué tiene que ver? El pluralismo metodológico y normativo. Habla de, obviamente, tipo de normas. ¿Bien? En el derecho, como en todo derecho en general, civil, laboral, comercial, hay normas. ¿Bien? Acá, en el derecho internacional privado, hay tres tipos de normas. Una es la norma de conflicto, que nace del conflictualismo. ¿Bien? La norma material y la norma llamada norma de policía. ¿Qué hace cada una de ellas? Obviamente regulan, ¿no?, el derecho internacional privado. Algunas, obviamente, todas estas normas están dentro de lo que es el derecho internacional privado, y lo que propone este llamado pluralismo metodológico y normativo es un pie de igualdad. Las tres normas van a tener un pie de igualdad en el ámbito del derecho internacional privado. Obviamente las primeras que surgen en el derecho internacional privado son las normas de conflicto. Después aparece la norma material y la norma de policía. Pero le da un pie de igualdad a estas tres normas el derecho internacional privado a partir de este método. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el día de, cuando empecemos a ver, ahora en la parte general y más que nada en la parte especial, vamos a ver la regulación de estas distintas normas dentro de lo que es el derecho internacional privado. ¿Bien? Bueno, y después nos plantea acá, como muy bien dijimos, ¿no?, el tema del problema del derecho procesal internacional. ¿Bien? En el problema del procesal del derecho internacional hablamos de, primero, la regla de la atribución de la jurisdicción. ¿Quién se atribuye jurisdicción ante un conflicto y un privatista multinacional? ¿Bien? Después también se va a plantear el tema de la prórroga de jurisdicción. Podemos prorrogar la jurisdicción. ¿Qué implica esto? Él y yo hacemos un contrato internacional, prorrogamos jurisdicción a otro juez de otro estado. ¿Bien? Y después tenemos un tema de el reconocimiento y ejecución de, puede ser, un laudo o de una sentencia extranjera. ¿Qué importancia tiene esta cuestión? Obviamente, viene una sentencia extranjera y ¿qué va a pedir acá la Argentina? Que se la reconozca o que pueda ejecutar. ¿Y ahí qué tendría que hacer el juez argentino? Evaluarlo si cumple con todos los... Muy bien, evaluar si cumple todos los... Y más que nada el tema de cooperación internacional. ¿Bien? Porque está cooperando con otro juez de otro estado en el cual pide que esa sentencia sea reconocida o ejecutoriada en nuestro estado. ¿Bien? Profe, ¿qué dijo después de quién se atribuye la jurisdicción? El segundo. ¿Cómo? Dijo quién se atribuye la jurisdicción, después dijo otra cosa y después dijo el reconocimiento y ejecución de laudo y sentencia. Hablamos de reconocimiento y ejecución de sentencia, sea de laudos sí, o de pero sentencia el segundo. extranjera. Sí, el segundo. Ese es el tercero. ¿La el segundo. prórroga? La prórroga de Eso, jurisdicción. la prórroga. Bien. Gracias.
Hablamos de laudos porque obviamente existe el tema del laudo arbitral, es un tema que vamos a abordar más adelante, ¿no? El tema de el laudo tiene la misma fuerza que una sentencia, ¿bien? Cuando hablamos de laudo, ¿de qué estamos hablando? De una sentencia de mediación. No, pero ¿qué tiene que ver con qué? Con los árbitros. Con el arbitraje, bien, con el arbitraje, bien. A eso tiene que ver. Obviamente también puede haber un laudo extranjero en el cual pide el reconocimiento y la expresión acá en la Argentina. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Bueno, La cooperación entre estados se da solamente si hay algún tratado entre los estados. ¿Cómo? La cooperación entre estados se da solamente si hay un tratado entre esos estados. Sí, en estados. No, pero si no, yo hay con Irán, por ejemplo, hay un tratado de cooperación. No hay tanta cooperación, es el derecho internacional de argentino que lo va a resolver. Nos vemos. Chao. Chicos, ahorita ya llegado tarde. ¿Y apellido?